9 minutos pasan de la 1 de la madrugada en todo el país. Estamos aquí en Antes del Amanecer, en este lunes 13 de octubre del 2025. Y vamos a hablar ahora de un tema que preocupa mucho, a todos nos preocupa, porque en este caso todos somos consumidores y hemos tenido conflictos o, diferencias con respecto a una transacción en concreto. Pónganse en ese papel y recuerden cuál fue el inconveniente de consumo que han tenido, cualquiera sea. Por eso vamos a hablar con quien es abogado, diplomado en Derecho del Consumidor, el doctor Alejandro Vibord, que está del otro lado y nos está escuchando. Hola, doctor, ¿cómo le va? Gustavo Romero lo saluda de aquí desde Radio 10. Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Se me escucha bien ahí? Exactamente, sí, perfecto. En Instagram, abogado defensa del consumidor. Sí, exacto. Bueno, muchas gracias. Un placer, un honor estar acá. Exacto. Y bueno, espero poder ayudarlos. Exacto, bueno, porque, como todos somos consumidores, en algún momento de nuestras vidas, desde que nacemos, pero prácticamente, ¿qué quiere decir ser consumidor en un principio como para definir y saber de qué estamos hablando? Bueno, perfecto. Es fundamental esa pregunta porque muchas veces con esa cuestión tan básica, tal vez un reclamo procede o un reclamo no procede. El consumidor es aquella persona que adquiere o contrata un producto, un servicio, pero lo hace con el tinte de ser destinatario final, ¿sí? Como destino final, como consumidor final. Es decir, no para reingresarlo en el mercado. Por ejemplo, una cosa es que yo compre una heladera para quedármela yo, para usarla, y otra cosa es comprar una heladera para revenderla después. Okay. Entonces, como primera cualidad, el consumidor es el que adquiere o utiliza un servicio o compra un producto para tenerlo él. Y después, la otra parte que interviene en el mercado y que es fundamental es el proveedor, que son justamente las personas que pueden ser humanas o jurídicas, es decir, empresas, claro, que prestan este tipo de servicios o venden estos productos a consumidores. Justamente esta protección que existe hace ya más de 30 años viene a equilibrar un poco esta relación, que se conoce como relación de consumo entre estas dos partes, porque desde el nacimiento es una relación asimétrica en cuanto a poder, en cuanto a información, en cuanto a todo. Entonces, justamente con esta normativa protectoria, que es la Ley de Defensa del Consumidor, pero que también tiene apoyo en la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos, es que se resguardan un montón de derechos que es muy importante que la gente conozca. El consumidor, en este sentido, ¿es consumidor desde el momento del nacimiento o desde que tiene edad adulta, por ejemplo, para ser considerado sujeto de derecho? No, consumidor puede ser en cualquier momento. La cuestión o lo que lo hace consumidor formalmente es estar en esa ocasión de consumo, ¿sí? Claro. Por ejemplo, encontrar una oferta, ver una oferta que lo invita a contratar, o estar en por ejemplo, un supermercado y, por ejemplo, sin contratar algo, tener un accidente. Bueno, ahí ya se encuentra vinculado un deber de seguridad que tienen las empresas para con los consumidores, aún incluso sin haber comprado efectivamente ese producto. O inclusive tal vez, por ejemplo, no sé, en mi casa alguien es el titular de una relación comercial con una empresa, por ejemplo, de internet, y yo no soy el que la paga. Yo simplemente la utilizo cuando estoy ahí en mi casa. Claro. Bueno, aún en ese caso, sin yo ser formalmente el que contrata, yo soy consumidor. O sea, uno es consumidor cuando utiliza o consume de forma gratuita u onerosa, es decir, abonando, ese servicio que viene de parte de un proveedor y que lo destina a consumidores. Bien. Bueno, y esto aplica para todos los consumidores, en definitiva. ¿Qué derecho tiene un consumidor por el hecho de serlo? ¿Cuáles son esos derechos? Bueno, hay ciertos derechos que son fundamentales, que atraviesan todo tipo de relación, de tipo de contrato, desde, por ejemplo, un contrato de un seguro, un contrato de me voy a comprar una gaseosa a un kiosco, un supermercado, cualquier tipo de contratación que son fundamentales. Y te podría decir que el más importante es el derecho de información o deber de información. Esto es justamente el primer punto que viene a tratar de equilibrar esta normativa, porque como sabemos, en una relación de consumo, el proveedor es experto en lo que hace, en el servicio que provee, en el producto que vende, y el consumidor no. El consumidor es un ignorante legítimo. Tiene derecho a no saber lo que está contratando y la empresa tiene el deber de informarle.
Y para que cumpla esta información este deber de información, que tiene que ser cierta, clara y detallada, no pasa por el hecho de que el proveedor haga que cumpla, entre comillas, y por ejemplo te entregue un montón de términos y condiciones inentendibles o no te diga nada, sino que pasa por el hecho que el consumidor efectivamente entienda las características de ese producto y las condiciones de contratación. Por ejemplo, Bien. muchas veces pasa que uno quiere comprar o contratar algún tipo de servicio simple, un servicio de streaming de alguna plataforma o Sí. comprar algo por internet, y te hacen aceptar y leer términos y condiciones que son Que nadie lee. 150 páginas, Que que nadie nadie lee. lee, porque muchas veces Exacto, están en inglés inclusive, y es un exacto, choclo que no hace así, scroll y no termina nunca. sí, Y bueno, tenés que poner aceptar, tenés que poner aceptar porque no te queda otra. Dice, tal cual. nadie lee, y uno que a veces se suscribe a uno de esos servicios por día o más. Sí, sí, justamente la sobreinformación es una de los tipos de incumplimiento del deber de información, porque Claro, terminan confundiendo al consumidor y en esos contratos o términos y condiciones muchas veces ponen cláusulas que son abusivas. claro, Y claro. las empresas se excusan diciendo, bueno, pero vos lo aceptaste. Vos aceptaste, Pero vos bueno, apretaste a aceptar, ya está. claro, el Sí. derecho del consumidor ahí protege al consumidor diciendo que, bueno, que ciertas cláusulas Mm, pueden declararse nulas cuando tienen estas cuestiones de abusividad y no por haberlas aceptado el consumidor ya está obligado a eso, claro. porque el consumidor no tenía otra opción, era eso o no contrataba. Entonces el derecho viene a proteger esas situaciones. Claro, claro, claro. Bueno, ya hay muchas preguntas de los oyentes que nos están haciendo. Mira, por ejemplo, a ver, acá tengo una. Dice, Gustavo y equipo, estoy en este momento con un gran problema por haber sido estafada en la compra de un departamento en Núñez que tenía vicios ocultos de pérdida de gas y el que me lo vendió y la inmobiliaria no se hacen cargo. Al estar sin Sí. trabajo no puedo contratar abogado para que me patrocine y estoy desesperada. No tengo gas y no veo opciones. Ya hice denuncia en defensa del consumidor en Cava porque le mandé carta documento al vendedor y negó todo. ¿Qué puedo hacer de acuerdo al doctor? Gracias. Marcela de Núñez pregunta esto. Bueno, muchas gracias Marcela por el mensaje, por la pregunta. Bueno, en primera medida lo que se hizo hasta ahora está bien, es decir, esa denuncia en defensa del consumidor, esa carta documento. Mm, Uno puede hacer ciertos reclamos, digamos, sin la intervención de un abogado. Lamentablemente, cuando esa primera etapa se agota y no se alcanza algún tipo de resultado efectivo, bueno, ahí sí ya es necesario tal vez consultar con algún tipo de abogado. Hay, por ejemplo, servicios de patrocinio gratuito, por ejemplo, en la UBA. Es decir, sí, más allá de una cuestión económica, se puede conseguir patrocinio. Obviamente que cuando uno contrata un producto, en este caso, bueno, estamos hablando de algo importante porque es un departamento, sí, el claro. vendedor, la inmobiliaria, en fin, tienen ciertos derechos de garantía, de información, y obviamente si no te informaron la condición real en la que se encontraba ese departamento, uno tiene el derecho a reclamar. Así que estando agotada ya esa instancia prejudicial, que digamos es obligatoria para después poder ir a la justicia, bueno, yo creo que ya es momento sí o sí de ir a buscar un abogado y Ujú. tratar de elevar un reclamo en una instancia posterior donde un juez la pueda ayudar. Perfecto, perfecto. Bueno, otro tema es billeteras virtuales, por ejemplo. ¿Qué ocurre con el tema de las billeteras virtuales? Que ahora muchas transacciones, yo diría, la gran mayoría de las transacciones se están realizando a través de ese medio de pago, ya sea la más Sí. conocida como tantas otras, las bancarias también. ¿Devuelven el dinero cuando hay una situación, hay un reclamo o no? ¿O dan vueltas y quedan ahí? Bueno, depende siempre en cada caso y cada empresa. Hay empresas que, inclusive yendo un poco más allá de las billeteras, hablando también de bancos, Sí. hay entidades que luego de muchas sanciones de jueces empezaron a tomar otras posturas más conciliatorias sobre estos reclamos. Es decir, Mm, empezaron a ser más amigables con sus consumidores afectados y cuando hay algún conflicto resuelven rápido a favor del consumidor. Pero hay bien. otras empresas que lamentablemente siguen priorizándose a ellas por encima de sus propios clientes y te hacen patalear un poco más, donde tal vez haciendo el reclamo en defensa del consumidor sí resuelven o en otros casos ya hay que avanzar con un reclamo Sí. judicial. Yo por lo pronto hace poquito, en un caso contra una billetera virtual donde a una cliente le habían robado el teléfono y le habían básicamente ingresado a la billetera virtual y Mm, tomado un crédito y transferido el dinero allí ubicado, en una instancia prejudicial, es decir, en una conciliación prejudicial, la empresa no se quiso hacer cargo, así que tuvimos que tener que tomar la opción de avanzar judicialmente y mm, un juez rápidamente dictó una medida cautelar donde
le prohibió a la empresa, al menos hasta llegar a la sentencia final, que le reclame las cuotas de ese crédito, que deje de informarla como deudora ante el BEAS, ante el Banco Central, que la deje de acosar. Es decir, porque este tipo de entidades, cuando suceden movimientos fraudulentos, en vez de ayudar al consumidor, muchas veces lo empiezan a revictimizar, es decir, lo acosan, le reclaman la deuda, en fin. Y bueno, justamente en algunos casos sí tienen posturas más tranquilas estas empresas, pero en otras hay que acudir a un juez y bueno, Tremendo. resolverlos así. Alejandro, sí. te cuento una situación personal, Alejandro, Sí. con respecto a esto. Mi esposa recientemente fue digamos, le hurtaron el celular, el teléfono celular, ¿sí? Sí. Fue a un comercio, se le olvidó arriba digamos, del mostrador, volvió a los 5 minutos reclamándolo y no, acá no, nadie lo tiene. Bueno, no se lo quisieron dar. No, dijeron que nadie sabía, que se lo habrá llevado a alguien. Bueno, ¿qué pasó? Eh, Fue a hacer digamos, me avisa a mí, otra vez ella estaba con una amiga, me avisa a mí, yo hago la denuncia, bloqueo por un lado el teléfono y por otro lado la aplicación, digamos, de la billetera virtual para que no le hagan gastos, pero en ese interín pasaron como 2 horas. Bueno, después nos enteramos que el que obtuvo el teléfono entró a la aplicación, entró a la billetera virtual, fue a un local de comidas rápidas, se pidió 3 combos con un crédito, se clavó 3 combos este señor, y claro, le están pidiendo y le están reclamando ahora el pago del crédito en 3 cuotas. Claro. Una cosa, sí. bueno, hice el reclamo en la aplicación, me piden la denuncia policial, les mandé la denuncia policial y me dan vuelta, me vuelven a hacer, doy por cerrada la conversación porque no respondió y después vuelvo a iniciar y así me tienen hace 15 días, dando vuelta sin una respuesta. Tremendo. Bueno, lamentablemente es una pavada, es algo porque, que a ver, pasa. sí. No sé, el monto es un monto de 50.000 pesos, pero digo, ¿por qué voy a pagar algo que no me corresponde? Tal cual, tal cual. Y lamentablemente pasa mucho. A ver, acá hay algo que hay que tener en cuenta y es lo siguiente. Empresas, además de ese deber de información que les comenté hace un poquito, tienen otros deberes, entre otros, por ejemplo, el deber de seguridad. Cuando uno, digamos, a ver, hoy en día pierde el teléfono, la realidad es que lo material en sí del teléfono pasa a un segundo plano porque todo el acceso, digamos, a cuestiones de billeteras, de plataformas de bancos y demás que uno tiene dentro del teléfono, pasa a ser mucho más riesgoso. Entonces, ahí es donde lamentablemente está el mayor peligro de sufrir algún tipo de robo o pérdida del teléfono. Sí. Con respecto a este tipo de entidades, de bancos, de billeteras, ellas tienen ese deber de seguridad. Entonces, la realidad es que tienen obligaciones que surgen, por ejemplo, del Banco Central, que les imponen a monitorear lo que son los movimientos, el perfil transaccional, el patrón transaccional, o sea, qué tipo de movimientos tiene ella, si son operaciones habituales o no, tratar de, cuando le llama la atención algún tipo digamos, de movimiento, bueno, tratar de contactarla efectivamente. Esto es lo que generalmente no hacen estas plataformas. No, entonces, claro. Acá le otorgaron el crédito sin dudar, de claro, una. Siendo que la persona que estaba pidiéndola es la otra persona, no era ella. Claro, tal cual. Otorgan el crédito inmediatamente y después, bueno, fingen como que nada pasó, dicen que según sus análisis no hubo vulneración de seguridad, entonces te obligan a ponerte vos en una serie de reclamos hasta que, bueno, en algún momento suelen ceder, pero hay otras que no, y bueno, ahí tenés que avanzar hasta la justicia. Después uno decide si quiere asumir el costo, más que nada emocional, de, por ejemplo, hacer un litigio que puede llegar a algunos años por un reclamo de tal vez 50.000 pesos. Eso ya es una decisión personal. Sí, obvio. Pero bueno, en cuanto a lo que es las posibilidades, las tenemos porque ellos tienen ese deber de custodia que, por ejemplo, antes los bancos te custodiaban el dinero físico. Bueno, hoy te tienen que custodiar el dinero virtual. Claro. Ellos son los que inventaron este sistema informático, entonces tienen que asumir los riesgos de su servicio riesgoso. Exactamente. Bueno, vamos con otro mensaje, muy sencillo, si no está claro, jamás comprar, la única solución, comprar en comercios y asesorarse bien con alguien confiable. Bueno, pero esto es decir, sí, obviamente, pero hay muchas alternativas de cosas que no se pueden comprar en un comercio y lo tenés con facilidad a través de... Yo, digamos, entiendo esta postura también, pero también entiendo al cliente que busca tal o cual producto que no se puede comprar en un comercio tradicional. Sí, es un buen punto. Hay algunas plataformas de comercio electrónico que no quiero nombrar, pero digamos, donde
personas con una identidad que no estamos seguros si es la correcta, ofrecen ciertos productos. Y la realidad es que cuando uno tal vez inocentemente va a comprarlos, se encuentra con que del otro lado hay un estafador. Y el problema es que ahí, primero de todo, es casi imposible rastrear de verdad quién está por detrás. Y segundo, es que ya pasa a ser un delito, porque una cosa es un incumplimiento contractual de una empresa que sabemos los datos, sabemos dónde está, le podemos reclamar de una forma más fácil porque la podemos ubicar, y otra cosa es que alguien se hizo pasar por otra persona y te estafe, y ahí ya, digamos, empieza digamos, no sé cómo decirlo, toma el lugar principal el derecho penal más que el derecho del consumidor, porque claro. se da el delito de estafa. Y Se es muy ocurre la habitual. estafa, claro. Es muy habitual. Y uno tiene que ahí, bueno, ya consultar por vía penal, hacer una denuncia, que investiguen. Ya es otro proceso. Claro, claro, claro. Vamos con otro. Dice, hola, buenas noches, soy José de Becar. Quiero aprovechar a preguntar al entrevistado qué puedo hacer. Compré una pavada vía internet internacional, pero no por una plataforma. El vendedor solo informaba el precio en pesos. Luego, al efectuar la compra y al confirmar, veo que aparece la deuda en dólares. Intenté deshacer y cancelar la compra, pero no tengo respuesta alguna. Hubo correos a ellos, pero hace semanas que no contestan. ¿Se puede hacer algo? Bueno, a ver, en principio siempre tenemos que poner los derechos que están en juego sobre la mesa, ¿no? El derecho y deber de información de saber bien en qué tipo de moneda se va a realizar la operación, el plazo en que se va a realizar, quiénes intervienen, si hay un distribuidor, quién es el que ingresa el producto al país. En principio, analizar esas cuestiones. Y después ver, bueno, a quién de todos esos le podemos reclamar, porque ahí creo que mencionó que le compró a una persona Sí, sin que haya una empresa, sin, no se ve, claro, no por una plataforma, indicó. Sí. claro, digamos, de forma directa, Ujú. Sí, podemos, sí. ok. Y bueno, el problema ahí es tratar de llegar a esa persona, Claro. porque si no tenemos los datos reales, no le vamos a poder mandar una citación a ningún lado y no le vamos a poder hacer el reclamo a nadie, más allá de que obviamente corresponda que si se prometió cierta moneda, le cobren en esa moneda. Lo mismo con el resto de las condiciones. Las condiciones, digamos, de una oferta obligan a ese oferente. Claro. Entonces después no te pueden cambiar las condiciones. Pero ya en este caso, como en tantos otros, tal vez la discusión pasa a ser más práctica de, bueno, cómo entablar ese reclamo, cómo le hago llegar al que está del otro lado del reclamo. Y bueno, si no se pueden encontrar los datos de esa persona, ver qué otras empresas tal vez están vinculadas, como digo, si hay algún distribuidor, algún importador, en fin, alguien como mínimo como para tratar de averiguar más información y si no, tratar de iniciar el reclamo contra ellos. Esa es una de Ujú. las variables. Sí, y recientemente hubo muchas consultas al respecto de una estafa virtual, la de YPF, no sé si la has visto, Alejandro, No, una estafa no, que se no. hizo viral circulan posteos en redes y WhatsApp que usan la imagen del logo de YPF, incluyen un enlace engañoso para captar y prometen ganancias rápidas si invertís en supuestas acciones. Entonces te piden invertir 300.000 pesos prometiéndote que te van a hacer ganar, no sé, 900.000 pesos por mes. Muestran comentarios falsos positivos para que sean Claro. creíbles, te piden datos personales, el depósito para inscribirte y si tenés dudas, un gestor se va a comunicar con vos. Bueno, obviamente Claro. la empresa YPF respondió indicando que es totalmente falso, porque esto se hizo realmente viral en algunas redes sociales. En este sentido, si alguien cae dentro de esa trampa, de esta estafa virtual, que fue muy importante, bastante grande, eh, ¿se puede solucionar? Bueno, en este caso, como decíamos en el caso anterior, acá yo creo que hay una estafa lisa y llana. Mm, Veo difícil poder endilgarle responsabilidad a la empresa, pero sí hacer una denuncia, digamos, por estafa. claro. Después, bueno, me hiciste acordar algunos casos parecidos que hay, por ejemplo, con los bancos y las páginas falsas, Mm, de una página que clona la página oficial del banco. Bueno, sí, en sí, ese sí, caso es distinto. qué difícil ahí, Sí. ¿no? Porque Ahí es... es distinto un poco porque el Banco Central obliga a estas entidades bancarias a monitorear que no hayan, por ejemplo, estas páginas clonadas. mm, Entonces ahí el hecho de que solo exista una página que clona la página original del banco ya le trae responsabilidad. Pero con esto de la estafa virtual que comentaste recién, bueno, eso ya es distinto porque este tipo de empresa no tiene esa obligación y yo creo que está un poco por fuera de su alcance, de su control. ujú. Así que en principio te diría que debería avanzar por el derecho penal.
Claro, exactamente. Bueno, acá Sebastián nos escribe un mensaje también de un crédito que pidieron en su nombre de Sí. un banco que le quiere cobrar cuotas de un préstamo que él jamás pidió. Que es, de todos modos, bueno, no indica cómo fue la metodología, pero bueno, un banco o supuesto banco indica. Por ahí es una compañía financiera, ¿no? Sí, puede ser. Es muy habitual también. Porque Yo hay tuve, mucho crédito que se otorga con muy pocos datos, es decir, con un sí, documento y alguna que otra cosa, un otro dato más y ya está. sí, tal cual. La realidad es que la seguridad que tienen este tipo de entidades no es tan firme como nos hacen creer que es. Mm, Entonces, lamentablemente del otro lado hay delincuentes que son especialistas y profesionales en hacer este tipo de cuestiones claro. y logran obtener datos con distintas maniobras de ingeniería social y logran acceder a las plataformas, a las cuentas. Entonces, es muy habitual esto que le pasó al oyente. Ahí lo que tendría que hacer es si le están efectivamente ya reclamando una deuda que no le pertenece, primero tratar de mandar una carta de documento para impugnar ese crédito lo Mm, antes posible, antes de que avance y se complique más la situación. Y luego tratar de o ir a defensa del consumidor, que puede ser o de su municipio, o bueno, hay distintos organismos que luego podemos mencionar, mm, pero tratar de iniciar el reclamo lo antes posible o buscar un abogado. Y si claro, no se llegara a resolver en esa instancia prejudicial, ahí sí ya avanzar con una acción judicial, con un pedido de medida cautelar, para que el juez al menos frene ese primer comportamiento de la entidad de querer reclamarle esa deuda, de acosarlo o hostigarlo para que pague. Y después, bueno, el juez es el que decidirá si corresponde a la entidad hacerse cargo o no, que en principio depende siempre de cada caso, ¿no? Pero mm, en principio es habitual que se logre probar que el consumidor no es el que lo pidió ese crédito y pasa, digamos, el error por una deficiencia o el ilícito pasa por una deficiencia de la entidad, ujú, entonces suelen, para decirlo de alguna manera, absolver a los consumidores o eh, permitirles no pagar esto y que se haga cargo el banco. Es habitual, no pasa en todos los casos porque en todas las maniobras son distintas, pero es importante, digamos, actuar, porque si no, el banco puede inclusive avanzar, puede iniciar el banco mismo mm, o la entidad una acción judicial y puede, por ejemplo, embargarle las cuentas, claro. puede informarlo ante el veraz, es decir, puede empezar un sinfín de prácticas que son súper abusivas y perjudiciales para este consumidor. Claro, 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 perfecto. Bueno, a ver, tengo más mensajes por acá, muchas preguntas, Alejandro. Eh, Bueno, dice, me alegro. buenas noches, ¿cómo me manejo? Obra social especialista, cobra 21.000 pesos. Yo pago, como dice, obra social 3.500, como indica. Dice, ¿cómo manejo esta situación? Gracias, Marta Susana de Quilmes. Bueno, no se entendió mucho la No, pregunta. no. No, Marta, escribí de otra manera porque no se puede formular, ¿eh? Buenas noches. ¿Y cómo zafamos del mercado pago trucho? Me jodieron con 11.000. La plata se vio en mi cuenta y luego desapareció. Nathan, pregunta esto. Bueno, esto que ha habido varias cuestiones Sí. con esta aplicación, que era se utilizaba también, engañosa y con una situación muy parecida estéticamente. Sí. Bueno, a ver, yo no tuve ningún caso puntual, con lo cual no lo vi desde dentro, Claro, claro. pero ahí lo que tengo entendido es que los afectados eran tal vez comercios, es decir, Sí, comerciantes, supuestos, claro, comerciantes, claro, sí. supuestos consumidores decían que hacían el pago a través de este mercado pago falso, pero era todo trucho y ese dinero nunca llegaba. Sí. Bueno, ahí justamente es como un poco inversa esta cuestión porque a ver, los que sufrirían esta estafa, porque nuevamente esto es una estafa, ya no va por Sí. un incumplimiento del derecho del consumidor, los que sufrirían esto no serían consumidores porque en realidad ellos están prestando algún tipo de servicio, son comerciantes, sino que simplemente están recibiendo están, digamos, siendo víctimas de una estafa de supuestos consumidores que en realidad, bueno, no son consumidores, sino que son delincuentes, ¿no? Ujú. Pero ahí, lamentablemente, en principio uno no podría reclamarla a Mercado Pago, sino a hacer una denuncia penal justamente a la persona que hizo esta maniobra para intentar estafar. Claro. No conozco si hubo algún planteo en la justicia contra Mercado Pago por esto de que existe una plataforma parecida. Hmm. eh, pero bueno, la realidad es que en algún momento podría llegar a la justicia y un juez podría entender los responsables. No por la vía del derecho del consumidor, porque como Sí. digo, no serían consumidores, pero sí por una cuestión, digamos, comercial o contractual.
Claro, bien. Acá vamos con otro. Dice, con un supuesto llamado de PAMI me estafaron tomando el control de mi celular y entrando a mi cuenta, dice Estela. Bueno, ¿qué pasa en este caso? Cuando la propia Estela piensa que efectivamente fue contactada por PAMI, le da de buena voluntad e inocentemente los datos y esa otra persona se autoenvía el dinero, le vacía la cuenta. Sí. No, ¿Tiene defensa eso? sí, sí, porque vamos de vuelta a lo mismo. A ver, acá hay una persona que a través de distintas, se denominan maniobras de ingeniería social, la convencen a la víctima de que se trataría de un empleado o un representante de cierta empresa y logran manipularla y quitarle los datos. Generalmente suelen aprovecharse de jubilados o de gente que está en cierta situación de desesperación. Muchas veces te inventan que te están por tomar un crédito, perdón, Claro. te inventan que te sacaron un crédito y ellos vienen a ayudarte. Entonces, en esa supuesta ayuda es que te terminan tomando los datos y ahí te estafan. Claro, O sea, claro. siempre te manipulan y te convencen de quitarte los datos. Sí, el famoso Cuando cuento del uno, tío, el famoso cuento del tío claro, de, sí, somos del banco, venimos a cambiarle los dólares cara chica y le vamos a traer cara grande. Y, exacto, exacto. y sí, ha Es la pasado, nueva versión. ha pasado, claro, sí. Sí, Sí. es la versión virtualizada. Y bueno, como te digo, el problema o el incumplimiento de la entidad del banco, si es que le quitaron dinero al banco, de una billetera virtual, es justamente esto de que acceden a la cuenta desde, por ejemplo, un usuario o una geolocalización distinta. Sí, Perdón, un usuario no, cuando dije usuario me refería a un dispositivo. Un dispositivo no habitual, que se hicieron, por ejemplo, transferencias a destinatarios no habituales o se tomó un crédito que es un comportamiento no habitual. Por ejemplo, me ha pasado de ver casos de un jubilado que cobra, no sé, para decirte un número, 300.000 pesos por mes sí. y de la nada, en una maniobra de estas delictivas, alguien ingresa a su cuenta, toma un crédito de, no sé, 20 millones de pesos y tiene que devolver, no sé, 1 millón de pesos por mes. Me estás diciendo que el banco no analizó que Claro, el ingreso de esta persona es de 300, 400.000 pesos y ahora va a tener que devolver 1 millón y que no tiene nada que ver con los movimientos habituales. Bueno, el incumplimiento o la infracción del banco justamente está ahí en permitir operaciones que van en contra de esos movimientos habituales. claro, Entonces, claro. a partir de eso se puede mostrar que más allá de que el delincuente es el que hizo la maniobra y se apoderó de ese dinero, bueno, el banco de alguna manera lo permitió al no brindar la seguridad que debería. ¿Y a qué Así cuenta que sí se fue puede ese reclamar. dinero, de hecho? ¿Quién es el verdadero titular de esa cuenta, la que fue el dinero? También, Claro, es así. sí, sí, tal cual. Bueno, acá Exacto. Marta Susana Quilmes reenvía otro mensaje corrigiendo, ahora sí se entiende. Obra Social dice que se paga 3.500 por consulta, pero oncólogo 21.000 pesos. Si no, no te atienden. Dice, bueno, a ver si se entiende ahora. Marta Susana de Quilmes. Sí, ahora sí. Exacto, Bueno, esa es la pregunta. habría que ver, bueno, qué tipo de entidad tiene, el plan, habría que ver si cubre, digamos, en principio, a ver, es importante entender que las empresas de medicina prepaga o las obras sociales también se pueden considerar proveedores en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor, entonces tienen ese tipo de obligaciones de información, de seguridad y demás. Mm, Después el tema de los valores, bueno, dependerá de cada caso en particular. Habría que ver qué contrató, si se estableció en el contrato inicial, si claro. está de forma abusiva o no. Yo no puedo responder, digamos, en este caso puntual, si está bien que le cobren un monto mayor porque desconozco qué es lo contratado. Claro, claro, Pero si claro. fuera distinto a lo contratado, Hay que ir si al ella, por detalle de ejemplo, lo contratado, exacto. claro, hay que Ujú. ver también, por ejemplo, si está dentro del PMO. El programa médico obligatorio es Sí. como un piso mínimo que Mm, todas las empresas de medicina prepaga y obras sociales tienen que prestar en todo tipo de plan y todo tipo de cobertura y de empresa. Entonces, habría que analizar si al menos lo que ella está requiriendo está dentro de ese PMO. Y bueno, en ese contexto, obviamente, si se lo niegan, reclamar. claro, claro. Una cuestión más te quería consultar, y esto con Sí, respecto a la reciente disolución del COPREC, este servicio de sí. conciliación previa en las relaciones de consumo. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo funcionaba este organismo? Y si hay algún reemplazante o algo que permita continuar con estos reclamos de haber Bien. tantos de consumo. Bien, bien. Bueno, es una pregunta muy importante. El COPREC, como bien vos decías, es o era un servicio de conciliación de lo que son las relaciones de consumo. O sea, todos estos tipos de Mm, conflictos
que se dan en esta relación entre consumidores y proveedores. Lo que tenía de bueno es que, primero de todo, era nacional y con la pandemia se virtualizó. Es decir, permitió que lo que antes era solo presencial en la ciudad de Buenos Aires pase a ser virtual en todo el país. Por ejemplo, un consumidor de Córdoba le podía reclamar a una empresa que se encontraba acá en Buenos Aires o de una punta a la otra del país. Eso era muy bueno y para el consumidor era gratuito, porque uno de los derechos que trae la Ley de Defensa del Consumidor es que puede acceder a este tipo de organismos para resolver estos problemas sin que les cobre el Estado una tasa, un impuesto o algún gasto. Por ejemplo, también pudiendo acceder sin necesidad de abogado. Después, bueno, uno verá si le conviene o no, ¿no? Bien. Pero tiene estos derechos. Entonces, el COPREC lo que hacía era abrir ese espacio para que las empresas obligatoriamente se presenten a esa conciliación virtual y el consumidor, junto a un conciliador, que era un abogado especialista en consumo, trataran de llegar a un acuerdo para resolver el problema. Muchas veces se resolvía, muchas veces no, y bueno, si no se resolvía el conflicto, el consumidor ya quedaba habilitado como para después ir a la justicia. O sea, era un paso previo obligatorio para después ir a un juicio. Pero bueno, se resolvían muchos conflictos rápidamente y que permitían terminarlo ahí y no seguir. Ahora bien, a principio de este año lamentablemente se eliminó este organismo con, digamos, la explicación de que supuestamente tenía pocos acuerdos, no era tan efectivo como decía. La motosierra de Milei lo eliminó directamente. Sí, tal cual. Y lamentablemente, obviamente no estamos de acuerdo porque si bien es cierto que hay organismos, hay distintos tipos de organismos de consumo por suerte y se puede todavía seguir reclamando de forma gratuita en las distintas jurisdicciones del país, la realidad es que este organismo era nacional y, digamos, no quedó otro organismo idéntico así nacional, sino que hay algunos otros que son locales, que son buenos también, pero yo creo que no llegan a, vamos a decir, a alcanzar los resultados que podía dar este COPREC, porque, como te digo, estaba muy al alcance de la mano de los consumidores y era muy efectivo. Hoy, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires tenés una plataforma que se llama Mi Reclamo, que es el sistema de conciliación previa de conflictos de consumo de la ciudad. Que, bueno, entre los argumentos del Estado Nacional para dejar sin efecto el COPREC, bueno, dijo que justamente estaba este nuevo organismo, que está bueno, yo particularmente lo uso mucho, yo represento a mis clientes que son consumidores ahí, pero bueno, es la ciudad de Buenos Aires. Tiene que estar el caso vinculado a la ciudad de Buenos Aires, que el consumidor sea de capital o que la empresa sea de capital. Ahora, si el conflicto es de otra jurisdicción, sea de otra provincia, de otra localidad o lo que fuera, bueno, el consumidor en principio puede acudir a su municipio. En los municipios existen oficinas municipales de información y de asistencia al consumidor donde también existen este tipo de servicios de conciliación y bueno, después en el peor de los casos, si no se logra resolver el conflicto, depende de la jurisdicción que sean, bueno, podrán acudir a un juzgado u otro. Es decir, posibilidades de reclamar hay. Y bueno, uno tendrá que evaluar, dependiendo del tipo de conflicto, de dónde se encuentra ubicado, en dónde reclama. También, esto es muy importante, hay que tratar de interpretar el tipo de conflicto que tenemos enfrente, porque una cuestión es que, bueno, por ejemplo, no sé, compré una gaseosa y me vino pinchada, entonces, bueno, reclamo que me lo cambien. Otra cosa es, estoy en un, no sé, contrato de plan de ahorro, que es un negocio súper complejo, y no sé, la cuota me viene altísima todos los meses y no me responden o por ejemplo no me entregan el vehículo y se venció el plazo, y ahí estás frente a un conflicto bastante técnico y bastante complejo, donde del otro lado se va a presentar un abogado que va a defender los intereses de su cliente, digamos, a más no poder, y ahí se va a notar esa tal vez asimetría que dijimos que estaba antes entre la empresa y el consumidor. Entonces, en ese tipo de conflictos, tal vez es importante que sí estén con un abogado los consumidores porque es un poco más complejo. Claro, tal cual, te entiendo perfectamente, Alejandro. Bueno, vamos con otra, dice, hola Gustavo, en 2023 me llegó una deuda de Edesur, de un lugar que yo alquilé 30 años atrás. Y en ese momento yo no sabía que debía dar de baja a mi titularidad. Actuales inquilinos dejaron de pagar en 2020 y Edesur me avisó de la deuda 3 años después. Fui al ENRE y el expediente salió en mi contra. ¿Puedo hacer algo aún? Saludos, María. Bueno, es una muy buena pregunta.
Sí, el ENRE, bueno, para los que no saben, es el ente regulador del servicio de electricidad. Sí, Más allá de estos organismos de defensa del consumidor, por cada tipo de servicio público hay entes reguladores, donde uno también puede ir a hacer el reclamo ahí, claro. sobre todo para cuestiones más técnicas, digamos, por ejemplo, sobre el servicio y no tanto por una cuestión comercial. Yo lo que Mm, digo es, por cuestiones comerciales, bueno, sí vayan a defensa del consumidor, pero por cuestiones ya tal vez más de suministro, más técnicas, ahí sí al ente regulador. Eso por un lado. Después, en cuanto al tema de la deuda, la realidad es que es un gran conflicto, pero bueno, las ujú. deudas también tienen plazos de prescripción. A ver, acá habíamos hablado de una deuda de hace 30 años, con lo cual, en principio, debería estar prescripta esa deuda, porque lo que son las deudas de Claro. servicios, digamos, Mm, que tienen vamos a decir, un suministro habitual, un servicio normal, prescriben a los 2 años, con lo dos cual, años. después, por ejemplo, las deudas de tarjeta de crédito prescriben a los 3 años, las Sí. deudas de los préstamos o créditos prescriben a los 5. No significa que la deuda deje de existir, sino que significa que No se reclama no, más. no te lo pueden reclamar judicialmente. O Ok. sea, un juez, al Ujú. recibir una demanda de una deuda que está prescripta, bueno, cuando uno se defiende, dice esto ya prescribió y el juez debería desestimar el caso. Bien. Ahora, en este caso, más allá de que habrían pasado esos 30 años, aparentemente habría que ver las cuestiones, digamos, del caso concreto, ¿no? Pero si hubo una resolución del ENRE, es posible que esa prescripción, digamos, puede, puede haber estado o suspendida ese curso de la prescripción, o habría que analizar digamos, el El expediente como expediente. para ver qué Claro. pasó, de por qué esa deuda. Porque una cosa es, a ver, la deuda de hace 30 años y otra cosa es la deuda de ahora, de hace 2 años. Claro, del Eso es, 2020, dice. Dejaron de pagar en 2020, de hace 5 años. claro, bueno, en principio entonces eso podría estar prescripto, pero bueno, Mm, me parece que es algo tal vez un poco técnico y habría que analizar los pormenores del caso como para ver si efectivamente se puede tal vez presentar algún recurso de nulidad o alguna potencial apelación. Hay también, digamos, abogados que se especializan en servicios públicos domiciliarios que intervienen permanentemente en este tipo de bien. organismos. Tal vez puede contactar a alguno para iniciar algún tipo de presentación para, bueno, obviamente salvar la situación. Bien. Yo generalmente en los casos que intervengo son tal vez en cuestiones más comerciales, Claro. entonces, bueno, por eso tal vez no le puedo dar la respuesta precisa, pero sí que no lo deje de ver porque tal vez lo puede revertir. Bien, y estaba viendo también una cuestión de una universidad privada, que, bueno, ha publicado normas de vestimenta y que le prohíbe a los alumnos ingresar con determinado vestimenta como gorrita, minifalda, musculosa. ¿Ese tipo de cuestiones también entran en lo que es relación de consumo? ¿O ya Bueno, forma parte sí. de derecho de admisión y demás? No sé si Bueno, se puede considerar así. sí, sí, es una pregunta muy válida y de hecho aplica también a todo lo que son, por ejemplo, los boliches o los bares donde se da mucho este conflicto de lo que es el derecho de admisión. Sí. A ver, el derecho de admisión es válido, es algo, es una facultad que tienen los proveedores de servicios, como por ejemplo lo que son los proveedores de espectáculos públicos, proveedores de servicios, bueno, en este caso de educación, porque hablamos de una universidad. Ellos pueden establecer un reglamento de admisión y permanencia, ¿sí? O sea, poder estar dentro de ese establecimiento. Ahora, las pautas que formen parte de ese reglamento tienen que ser razonables, racionales y obviamente no pueden ir en contra de derechos constitucionales, no pueden ser discriminatorias, no pueden Sí, ir en contra del trato digno que tiene que recibir el consumidor, porque a fin de cuentas un estudiante, un alumno también es un consumidor. Entonces, claro, seguro. tal vez en universidades no se dan tanto casos de discriminación, ahora vamos igual ahí, pero sí se da mucho en, por ejemplo, boliches donde a una persona no la dejan acceder porque no les gusta a los de seguridad, no les gusta la forma en que está Mm, vestida sí. o la discriminan por, no sé, el corte de pelo, la vestimenta, el cuerpo de la persona, en fin. Esto es Cuestiones lamentablemente algo que externas. pasa. Sí, sí, sí. Sí, tal cual. Es algo que pasa muchísimo y obviamente se amparan bajo este criterio de, no, derecho de admisión, acá nosotros decidimos quién entra y quién no. Mm, Y la realidad es que obviamente esto no es así. Cuando pasa, obviamente esto amerita una denuncia y un reclamo y mm, el derecho de admisión solo puede operar, digamos, cuando está bajo digamos, circunstancias, como dije antes, razonables. Por ejemplo, sí pueden excluir a alguien que
no tiene la mayoría de edad necesaria para acceder a un tipo de establecimiento, o que esté teniendo comportamientos violentos, o que Claro, esté alcoholizado o bajo estupefacientes, o que hayan avisado previamente un tipo de vestimenta y que, digamos, todos tengan que cumplir con esa vestimenta. Por ejemplo, no sé, un lugar donde haya que ir con traje, con que sea uniforme, fundamental, con claro. uniforme, Mm, y que una persona, bueno, vaya vestida de, no sé, un equipo de fútbol, por ejemplo. Bueno, es entendible porque está informado previamente, porque no es una claro, cuestión discriminatoria, sino que es una cuestión protocolar. Ahora, otra cosa es, digamos, la exclusión de una persona a dedo porque tienen un estándar de, digamos, subjetivo bueno, que ellos creen que va por encima de los derechos de las personas. claro. Eso no está permitido. Y en Bien. el colegio, bueno, a ver, como te digo, o en la universidad, en principio uno puede, digamos, informar un tipo de uniforme, pero no puede avanzar por demás en cuestiones que ya son más personales. Por ejemplo, un tipo de corte de pelo, cuestiones sobre el cuerpo. Bueno, me parece ya una locura que alguien pudiera Sí, sí, reglamentar sí, algo sí, sobre sí, eso, sí, sí. pero eh, sí, cuestiones, requisitos racionales o razonables sobre el uniforme. Por ejemplo, bueno, se cursa con camisa y corbata. Bueno, es entendible porque tal vez son las reglas de la universidad. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es que cuando vaya la gente diga, no, tu camisa la verdad que es muy fea, entonces no te dejamos pasar, o Claro. tu camisa no es lo suficientemente nueva como para dejarte Sí, pasar. Ahí ya planchala. pasa la Claro. discriminación. Claro, exactamente. Bueno, vamos con uno más, Alejandro, y ya terminamos, porque si no te estamos robando mucho tiempo, Alejandro. Un placer, no, es un Eh, placer para mí. bueno, gracias. Buenas noches. En la factura de gas de la empresa Metrogas facturan al consumidor de Quilmes cargo por ocupación vía pública. Según resolución del ente regulador, están trasladando al consumidor una tasa que debe soportar la empresa. Esa es la consulta Bueno, de este ok, oyente. ok. ¿Esto Bueno, existe cargo por ocupación vía pública? Bueno, la verdad es que es la primera vez que la escucho a Sí. ese tipo de tasa. No me sorprende. De hecho, salieron resoluciones tanto de defensa del consumidor nacional como a nivel eh, nacional, pero por otro organismo. Ahora no recuerdo si era de ARCA, o Mm, creo que sí, que justamente prohibía que en ciertas boletas de servicios te cobraran tasas de conceptos que no tienen que ver con el servicio en sí. Sé que en algunos casos esto se cuestionó y bueno, creo que sigue en conflicto, no está firme de si corresponde o no, pero en ujú. principio la realidad es que si vamos a la razonabilidad, cuando uno recibe una tarifa de un servicio, una factura, en principio debería pagar el servicio que está, bueno, contratando. Uno muchas veces no tiene la libertad de elegir el proveedor, ¿no? En algunos servicios Claro. domiciliarios, pero uno en principio, digamos, contrata, por ejemplo, la luz. Bueno, yo quiero pagar la luz, no quiero pagar la tasa de ocupación de, bueno, no me acuerdo De bien cómo era el espacio nombre, público, de espacio público. sí, ocupación vía pública. Esto por Por lo eso. general no se da cuando hay una obra en construcción, por ejemplo, no sé, andamios, ese tipo de cuestiones que están Puede ser, construyendo. puede ser. La realidad es que tal vez ya es una cuestión tributaria, a ver si corresponde o no. Ahí ya me excedo un poco el Claro. conocimiento, pero en principio la regla es que, o el criterio tanto desde Defensa del Consumidor como otras autoridades a nivel Estado Nacional, es que en principio uno debería pagar el servicio que contrató y punto. No Mm, te deberían agregar otro tipo de conceptos, otro tipo de tasas de servicios. Así que en principio uno lo puede impugnar. Ahora, mm. de ahí a que se resuelva ya es otra cuestión. Hay que ver, bueno, de ir al ente regulador puntualmente a, como mínimo, consultar. O sea, más allá de poder resolver los conflictos, este tipo de organismos tienen el deber de informar al consumidor y asesorarlo. Así que, como mínimo, le diría que consulten el ente regulador para asesorarse y, bueno, eventualmente después ver de elevar algún tipo de reclamo. Perfecto. Bueno, Alejandro, muchas gracias entonces por acompañarnos, por haber respondido a estas preguntas de los oyentes que, bueno, nos han escrito y preguntado de todo, respecto a temas del consumo que hacen, digamos, generan muchas dudas, sobre cómo actuar ante una situación que se está sufriendo. ¿Dónde te pueden ubicar en las redes sociales los oyentes? Bueno, perfecto. Bueno, antes que eso, quería agradecerles a ustedes por el espacio, por la oportunidad. Para mí es un placer poder participar, así que siempre que me necesiten, acá voy a estar a disposición. Bueno, muchas gracias. Bueno, en cuanto a mis redes, bueno, yo principalmente estoy en Instagram. Sí, Me pueden buscar con el arroba, ponen arroba abogado.consumidores,
o pueden buscar ahí en la lupita del Instagram, Sí. abogado defensa del consumidor. Ahí seguramente les salga yo como primera opción. Mi nombre es Alejandro Vibort. Y bueno, yo me dedico básicamente más allá de a trabajar de abogado y a representar y asesorar a mis clientes, a hacer, digamos, publicaciones para informar más que nada a los consumidores de sus Sí. derechos, de cuestiones que tal vez no tienen la difusión como corresponde. Y bueno, por ejemplo, en estos casos, como tu programa y distintos medios o lo que fuera, digamos, sirven y ayudan mucho a los consumidores a saber cuándo algo está bien o cuándo está mal. Entonces, celebro mucho, bueno, este programa, que está muy bueno ya de por sí. Y bueno, en lo que yo pueda ayudarlos, quedo a disposición. Perfecto, ahí ya te estoy siguiendo. Abogado, defensa del consumidor en Instagram. Muchas gracias, Alejandro, un placer. Bueno, el placer es mío. Muchísimas gracias, Gustavo. Un abrazo a todos. Abrazo grande. Hablamos con Alejandro Vibort, abogado especialista en defensa del consumidor, que nos ha aclarado un montón de cuestiones. Van a ser las 2 de la madrugada en todo el país. Vamos a ir a las noticias en Radio 10, en la voz de Marcelo, por supuesto. Adelante. Antes del amanecer, en Radio 10. Radio 10. Siempre noticias.